Bienvenidos a un episodio más de Ladrando Ideas. Ya me chingaron con que siempre digo que tenemos un invitado especial, güey. Ya no puedo decirlo tampoco. No, este es el muy especial. Nunca visto. Es el mejor invitado que hemos tenido. Es más, ya lo estoy diciendo al aire, güey. Para que no haya dudas, güey. Todos los invitados, los anteriores, por favor, manden Una queja. una queja. Una queja. Roque, bienvenido, cabrón. Roque Gutiérrez. Muchas gracias. Qué placer tenerte a ti aquí de nuevo. Y bueno, siempre con mi compañero Kiko de Real K9. Buenos días. Muchas gracias, Roque, por venir. Buenos días. Gracias, Cristian. Productor, muchas gracias. Productora, muchas gracias. Y a iniciar. Buenos días, Guadalajara. Buenas noches, Dubái. Aquí estamos. Buenas tardes, Alemania. Buenas tardes, Alemania. Temporada 4, episodio 10, ya, güey. ¿Ya 10? Sí, 10, episodio 10, temporada 4, episodio 10. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de el boxer, de la raza boxer. Ya hemos tenido en otras ocasiones Doberman, si mal no recuerdo, con René, que lo invitaste de Estados Unidos. Sí. Hemos tenido pastor alemán. Hemos Lobero. tenido lobero irlandés. Y el día de hoy, pues vamos a platicar del boxer, güey. Fue de los primeros perros que yo tuve cuando estaba muy chiquito. Bueno, tú me Sí, conociste, sí. me conociste como a los 17 años, estábamos platicando hace rato. Tiene años, además de ser un gran invitado, es un gran amigo, que es alguien que conozco hace mucho tiempo. Y bueno, ya tiene mucho tiempo que nos conocemos. Y sí, me conociste con mi primer perro, o de mis primeros perros, un boxer, Un tigrado. un tigrado. Sí, Dante sí. se llamaba, creo. Dante, sí. Sí. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Roque, bueno, de entrada, eres médico veterinario, entiendo, especialista en reproducción, Tengo un diplomado en reproducción asistida, sí. un diplomado en reproducción. Y siempre, bueno, yo te he conocido por tener, yo creo que los mejores boxers que yo he visto aquí, al menos en Guadalajara. La verdad es que ya no busqué más allá, pero No, sí, no. has tenido lo mejor que hay de boxer aquí. Platícanos un poquito cómo haces no cambio, porque además sigues ejerciendo la profesión, pero cómo puedes mezclar el tema de la veterinaria y el boxer, si lo estás criando, si no, háblanos un poquito de ese tema. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Aquí muy contento de estar aquí con ustedes. Pues realmente mi crianza no es muy extensiva, no crío Ujú. muy seguido. Ahorita, por ejemplo, tengo ya 2 años que no he sacado una camada. Ujú. Ahorita tengo una camada, entonces Ujú. no es algo que haga tan extensivo. Ujú. No tengo tantas hembras, Ujú. porque sí es muy demandante la Ujú. crianza de perros. No lo hago de una manera tan seguida. Trato de que la camada que saque sea una camada pues especial. Ujú. Entonces, pues de alguna manera ahí vamos llevando la profesión, el día a día del trabajo con la crianza ¿Y qué fue perros. primero? ¿El boxer? ¿O la veterinaria? Sí. ¿O la veterinaria o el boxer? Yo creo que el boxer. ¿Sí? Yo siempre he dicho que el boxer y las palomas mensajeras fueron mi primer amor. Cuando yo tenía en el 79, creo que fue cuando vino el Papa Juan Pablo II Ujú. a México, fue a Zapopan, Ujú. y lo refiero porque mis papás viven en Zapopan Centro, entonces Zapopan se llenó cuando fue, y nuestros cachorros se perdieron, se salieron de la casa y se perdieron entre la multitud. ¿Cuántos años tenías? Soy del 72, 7 años. No manches. Entonces, yo recuerdo que salieron todos, mi papá y mis tíos, a buscar a los cachorros. O sea, desde entonces tienes boxer. Sí, Ok. todo fue porque tengo un tío, hermano de mi papá, el más Ajá. chico, es animalero, y él llevó una boxer con mi abuelita. Ujú. La cruzó y nos tocó un cachorrito. Mi primer boxer blanco con una mancha en el ojo, se llama Pirata. Ok. Y y de ahí nació El amor al boxer. a los boxers. Sí. O sea, realmente es algo heredado y después adquirido por gusto. Sí, exactamente. Yo siempre he dicho que el boxer marcó mi niñez. Ujú.
En la casa de mi papá es fanático del pastor alemán. Kiko lo sabe. ¿En serio? Si no ves, le ¿Cómo llevé un crees? pastor alemán de los de Kiko hace muchísimos años. Ajá. Mi papá es fanático del pastor alemán, su raza, pastor alemán. Y ese boxer que tuvimos, se murió. Y yo decía, yo quiero un boxer. Mi papá, no. Y cuando entro a la facultad, yo dije, yo voy por mi boxer. Junté mi dinero y me fui a comprar mi boxer. O sea, que O es sea, bueno. ¿saliste del país o a dónde No, te lo no, fuiste a no. comprar? No, aquí. Aquí, Busqué, ok. alguien me dijo, ¿tienes un boxer de exposición? Fui a buscarlo. Y ahora que veo las fotos, el cachorrito estaba más trompudo que habría que cortarle primero el hocico y luego las orejas. Oye, O sea, como consejo, háganle caso a su papá. Por favor. Si el Oye, papá no es quiero- pastorero, háganle caso, por favor, al papá. No quiero generar aquí una polémica, güey, ¿no? Pero a Roque no le gusta el pastor alemán, güey. Yo lo conozco hace muchos años y nunca le ha gustado el pastor, güey. Así. No te Fíjate creas. que de niño yo decía que yo quería tener un perro de cada raza y entre ellos un pastor alemán, Ujú. porque eran las películas donde el pastor alemán salía y defendía Sí. a la familia. Era el más famoso, ¿no? Era el más famoso. El mejor. Era el más famoso. En aquel mejor. tiempo le daban el perro policía. ¿no? Oye, siempre... Policía. porque siempre cito a Roque, tú lo sabes, que decía que lo peor que le podía pasar a una raza era volverse famosa, ¿no? Entonces, en su Ponerse de momento moda. fue que Ujú. Rintintín se llamaba el perro o quién era Sí, el perro fue que uno era? de ellos, Rin Sí. Tin Tin, Es fue- que hay varias pastor alemán, ¿no? series Hay y todo muchos, de Y pastor entonces alemán. adquirió mucho auge, ¿no? Es que Por cuando eso fue también. con los Doberman hasta asaltaban bancos, los Doberman. Sí. Ah, sí, Entonces, cierto. Los Doberman atacan 1, 2, Sí. 3, más que Rambo, creo que había. Sí, poderosísimo. Secuelas. ¿Y los Boxer? Doberman. ¿Han salido en películas Boxer? Sí, Ah, ¿Sí? sí, en una mexicana de Juliancito Bravo. ¿A poco? Sí, Ah, en la película de sí, Pedro cierto, Infante de Don Pero no es el Treviño de personaje la Garza. principal, ¿no? O sea, como... Era el perro del papá de Pedro Infante. ¿Ah, sí? Satanás creo que se llamaba, Órale. un perro tigrado. Ok. Una película... De sí, Juliancito de es ese repente... como españolillo, así ese... no, tú dices O sí va a ser esa película. Ay, ahorita se me olvidó el nombre, pero es de esa época. Ujú. Y ahí sale. Oye, entiendo bien que tenías bien claro, ¿no? O sea, que querías un boxer, saliste de la facultad, literalmente juntaste tu lana, te fuiste a comprar tu boxer, pero ¿por qué el boxer? O sea, entiendo también que de Ujú. chico tenían ahí algunos boxer y obviamente pues creces O sea, con, pudiste con haber cierto gusto, buscado pudiste... otra raza, Ajá, digamos. exacto. O sea, ¿qué fue Sí. lo que te llamó del boxer que dijiste, esta es mi raza? Que además has seguido ahí Sí. al pie del cañón hasta el día de hoy, güey. Sí, fíjate que cuando mamá nos quería regañar, Ujú. mi hermana y yo, la más grande, corríamos donde estaba el perro y le gruñía, no dejaba que nos... ¿En serio? Sí. Ok. Ya cuando llegaba mi papá, pues así nos iba, pero el perro nos defendía. Ok. Estábamos jugando con mis primos luchitas, Ujú. somos una familia grande, y el perro no los mordía, pero los Nos sometía. contenía. Ujú. Y entonces yo veía eso que nos defendía a capa y espada, como se dice. En una ocasión, la perra que tenía mi abuelita, estábamos en una reunión familiar y la boxer, la niña lloró, nos dicen a nosotros que éramos los primos más grandes, echen un ojo a la niña. Cuando vamos, la niña, la perra estuvo a punto de amamantar a mi primita. Ok. Y ella con todo cuidado, la niña ya prendida de la teta, ella con todo cuidado conoce para no pisarla. Entonces ese tipo de cosas Te me marcaron. llamaron la atención, me marcaron exactamente, o sea, esa devoción por la familia. Y no era un perro agresivo, pero se transformaba. Oye, y después, por ejemplo, que me cuentas de esos perros de hace muchos años, porque todas las personas que conozco, todos los perros que conozco, tuvimos siempre un perro, por ejemplo, el que hacía todo, ¿no? Ujú. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, de esos que tenías antes a los de ahora? En cuanto a temperamento, a lo mejor los que ya crías tú también. Sí. Bueno, la diferencia creo que antes eran un poquito más agresivos. Ok. Un poquito más protectores, quizá. Más protectores. Creo que ahora se han vuelto un poquito más dóciles. Obviamente no hablando de las líneas europeas que son de trabajo, pero sí a lo mejor un poquito eso, que eran perros más protectores. Además, yo tenía mi ideal, yo tenía un libro que mi papá me compró a los 7, 8 años
y yo tenía en mi ideal en donde era de razas, era un perro que fue muy famosísimo en Estados Unidos. Barras Quality Hill se llamaba. Y yo decía, yo quiero porque era collar. Uno, en el perro que veías en la calle, dicho sea de paso, en aquel tiempo, el perro que traían, vamos a decir, los cholos, eran boxer. O sea, no eran pitbull, eran boxer. La gente... Y entonces, pero eran todos prácticamente sin blanco lo que uno veía. Y ese perro que yo vi en la foto, era un perro con collar blanco, con su marca aquí, un cuello largo, una estructura, y yo, o sea, me enamoré de la estampa del perro. Del perro. Sí, es un perro muy elegante, ¿no? Yo también de mis primeros perros que tuve fue un boxer. Digo, he pasado por diferentes razas. ¿Me conoces? Sí. Ahorita, pues, traigo mucho el pastor alemán. Afortunadamente rescatado. ¿Cómo es? Tan estimado. Qué bueno que llegaste a este mundo. Llegué ya al lado firme, al lado fino, bueno. fino. ¿O no? ¿Qué tal, Pero ahora platícanos un poquito el origen del boxer, Roque. Ya entiendo cuál es tu gusto por él. Siempre, por ejemplo, una de las cosas que siempre nos habían dicho cuando yo estaba chico que teníamos boxer era ese instinto protector, sobre todo en los niños, ¿no? Sí. No sé si es un mito, si no es un mito, si realmente no es solo a los niños, es a la familia. Pero me encantaría saber cómo nace la raza, cuál es su función zootécnica, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Quién la hace? Un poquito de la historia de la raza como tal. Sí, el origen es Alemania. Okay. Yo creo que ¿Ya ves? sigo pensando que Alemania tiene las razas más sólidas de alguna manera. Doberman, Boxer, Rottweiler, Pastor Alemán, y pasando por también cazadores como el Weimaraner, el Gran Danés, o sea, el Pointer. es el Pointer alemán. Entonces, bueno, alemanas, güey, todo lo hacen muy cabrón, güey. El origen es Alemania. Se dice que desciende de un perro que se llamaba Bullenbeiser. Había diferentes tamaños, eran perros de caza, perros que utilizaban para la caza de la caza grande, jabalí, oso, entonces el ciervo. Y de esos Bullenbeiser había uno de pequeño tamaño, que era el de Brabante, que le llamaban. Y lo empiezan, en Alemania llegan perros ingleses, lo que eran los bulldog, que no son los bulldog de ahora. Los perros bulldog de antes eran muy diferentes. Exactamente, entonces empiezan a hacer cruzas y de ahí viene lo blanco. Porque aquellos Bullenbeiser eran tigrados o leonados. Cuando introducen sangre del bulldog, empiezan a salir con esas marcas blancas o totalmente blancos. Y curiosamente, los primeros perros inscritos en el libro genealógico de la raza eran blancos. Okay. Y ahora ya no están permitidos en el estándar. No, lo que pasa es que, perdón Kiko, pero la raza favorita de Alemania en su momento fue el boxer. Okay. El primer club oficial en donar perros para la guerra. Hay que acordar que Alemania estuvo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El primer club, el club de Múnich, que es el que se originó la raza, fue el primero en donar perros para la guerra. El primer que entró a la guerra fue el boxer. Entonces, fue un perro muy popular. Entonces, se dice que incluso lo que se conoce como la madre del boxer moderno, la señora Miriam Stockman, y su esposo se lamentaba de cómo su boxer alemán nacional tenía un nombre inglés por aquello del boxer. Lo menciona en su libro, que por cierto ahorita Kiko, cuando estuvo en Alemania, me trajo un libro del boxer, de una de las que son las leyendas de la raza, la señora Karen Reseski. Estuviste tú donde ella entrenaba. Sí, una señora ya de muy... Y me trajo un libro que se lo agradezco, y lo tengo con mucho... Con mucho cariño, mucho de eso. Si te ves bien mala onda, pero no, por dentro eres bueno. Pero y entonces, ¿originalmente fue creado para cazar? ¿Entiendo eso? El origen era la caza. Okay. Pero este perro, obviamente la caza empieza a bajar, empiezan a ser utilizados, pues obviamente como guardia, y la raza como tal ya llamada boxer, en realidad
lo que pensaban, lo que dicen los libros es un perro para las cabalgatas, un perro que acompañara a la familia. Ok. No es un perro de guardia como tal, perdón, de ataque, de defensa, es un perro más bien de defensa, no de guardia, sino de defensa. Ok. Es un perro que cuando se necesita, responde. Ujú. No es el que sale y prende y luego busca si era enemigo o amigo, ¿no? No, el perro creo que tiene un carácter equilibrado, es lo que me gusta, pero cuando se necesita, sí llega a responder. Descríbeme puntualmente el boxer en su estándar. Es decir, no solamente físicamente, ¿no? Sí vamos a llegar a ese punto donde nos vas a platicar un poquito de los colores permitidos, etcétera. Pero háblame de su identidad, güey, ¿no? O sea, es un perro seguro, equilibrado, O sea, su temperamento, su muy bien. temperamento. Temperamento. Sí, es un perro bastante equilibrado. Ujú. Es un perro con una devoción a la familia. Es un perro meloso, es un perro que necesita caricias. Ok. Yo veo los Doberman, el Doberman. boxer es un perro muy serio. Ajá. El boxer no, el boxer... y aquí, ya que lo dejas que Se ponga su cabeza aquí, ya. se te trepa. Sí. Es un perro muy Muy apegado. muy apegado, exactamente. Oye, tú cuando crías, por ejemplo, boxer, ¿tomas en cuenta eso también? Por ejemplo, a la hora de hacer tus cruzas o si sabes que este perro me gusta o solamente como estética o también su funcionalidad, digamos, en tu caso. Sí, claro. Yo te voy a decir una cosa, yo detesto mucho un perro cobarde. Yo digo, es un Ok. boxer, fueron utilizados en la guerra. Detesto mucho un perro cobarde. No es lo que busco. Normalmente, en general, La seguridad. creo que mis perros que he criado, ya tengo algunos años, son generalmente seguros Ujú. y con un temperamento bastante Firme. firme. Yo descarto completamente un perro muy cobarde, que sí los hay. O sea, sí los llega. nervioso. El boxer es un perro blandito. ¿A qué me refiero blandito? Los entrenadores no ocupan, a lo mejor un rod, otras razas, es ser un poco más firme Son con un ellos. poco, No. digamos, sensible. Es muy sensible, Sensible. exactamente. Entonces, no ocupa uno ser tan duro con ellos. Responden bien. Entonces eso hace que también no es el perro ese acelerado. Sí los hay, sí me ha Ujú. tocado boxer, sobre todo en línea europea, que sí salen más trincadones, pero también esos perros llegan a ser se dice que un perro nunca morderá a un niño, que es más fácil que el niño muerda un boxer. Pues hay perros que sí pueden llegar a pasar, o sea, Claro. sería raro, pero sí llegan, son de temperamento un poquito más desequilibrado. Sí, sí, sí. Oye, Roque, platícame un poquito de la anatomía. A ver, últimamente hemos visto, y sobre todo que ahora ya con el tema de redes sociales, pues ya hay videos que ves de Alemania, de Francia, de todos lados del mundo, ¿no? Y algo que yo he visto últimamente en diferentes razas que han criado es cómo hacen esta barra de volumen a la exageración y otros a la no exageración. Y ya de repente ves pastores alemanes, cabrón, que pesan 80 kilos, güey, ¿no? No, esos no son pastores Exagerados. O de repente ves Dobermans ya casi con los belfos más caídos y Sí. bien gruesos. Y tienden a exagerar muchas cosas. Lo platicabas hace rato con el bulldog inglés. ¿No? Él no es lo Sí. que era el bulldog inglés, ni a lo mejor el bulldog francés también ha cambiado mucho. Creo que muchas razas con el paso del tiempo, incluso el Rottweiler, ¿no? O sea, yo Sí. antes, ahora veo un Rottweiler y parece un pug, cabrón. O sea, decía, ¿qué pedo, no? O sea, si ves unos cambios muy radicales. Platícame un poquito de la anatomía del boxer y para ti, ¿qué es el punto ideal, no? O sea, que no es, oye, se va hasta acá, no chingues, ¿no? Está muy grande, está muy flaco, está muy chico, no tiene mucho belfo, mucha más Sí. arruga. Platícanos un poquito de esa anatomía. Aquí, digo, creo que pasa en muchas razas. Está lo que son, yo me gusta llamarle estilo, porque tipo, si no tienes tipo, no tienes raza. Ok. Entonces me gusta llamarle estilo. Está el estilo europeo, está el estilo americano, Ujú. y creo que hay muchas diferencias. Sí creo, y esto va a ser complicado para decirlo, pero sí creo que en Europa se ha exagerado. Ok. Buscan, de repente ves perros que parecen bulldog, y el estándar te describe Ok. Ujú. ni bulldog ni pincher. Ok. Y a lo mejor en Estados Unidos se van al otro extremo. Ujú. Y Más hipotípicos, demasiado estilizados al grado de que se ven Finitos. finitos o como un gran danés. Como ha pasado con el Doberman, ¿no? O sea, Exactamente. en Estados Unidos es así Sí. como delgadito. Sin embargo, tampoco decir así son todos, no es cierto. Oye, pero me supongo que hay un estándar, ¿no? Sí, sí, ¿Es claro. un estándar? Sí.
podrías... El problema es que cae en la contradicción de la interpretación. Ujú. Creo que en Estados Unidos se busca mucho lo estilizado del perro y en Europa se busca más el trabajo. Hay que recordar que Alemania pierde la guerra y queda endeudado con todos los países por aliados. culpa de los boxers. Se han llevado alemanes, se han llevado pastores alemanes. Iban ganando Otra la cosa guerra hubiera cuando sido. entra el pastor alemán. Ahí perdieron. Ahí perdieron. Entonces queda endeudado. O sea, Alemania quedó devastado. Ujú. Entonces, para justificar que hubiera perros, era que trabajaran. Incluso lo menciona la señora en Mi vida con los boxers, la señora Stockman. Entonces, creo que por eso también se fueron más por el lado del trabajo, ¿no? Ujú. Y en Estados Unidos, la opulencia, había dinero, van y se llevan en los mejores boxers en su momento, a lo mejor no todos, pero la mayoría de los mejores boxers los llevaban a Estados Unidos. Y hubo un tiempo en el que no veías diferencia entre el americano y el europeo. Entonces empiezan a crear un perro un poco más hipertípico. Ok. Creo yo que se sale del estándar. Ujú. Yo hace algunos años estuve en Alemania y yo les decía, ¿por qué si el estándar dice que el hocico debe ser un tercio? Porque ustedes lo tienen más Más chato. corto. Ujú. Porque somos dueños del estándar, así me respondió. En Entonces, pocas palabras. bueno, es cierto que el país de origen, los creadores, Son los que lo pueden cambiar. lo pueden cambiar. Aunque en realidad el estándar marca un tercio, ves perros más hipertípicos y curiosamente en los perros europeos es donde vas a encontrar lo que llamaríamos el síndrome braquicefálico, Ujú. estenosis de los hollares, Ujú. paladar blando elongado, que no así en el boxer americano. Ojo, no estoy diciendo que sea, yo traje europeo, boxer trajimos de Alemania, introducimos La sangre, la línea. la los sangre, pero también yo no quería crear ni europeos, pero sí sentía que al americano le faltaba poquito, pero te puedo decir que también encuentras unos excelentes perros en Europa, equilibrados, y unos excelentes perros en Estados Unidos también equilibrados. Yo decía, la señora Karen Resensky, que era del libro que me Ujú. regaló, una eminencia en la raza, decía, si me preguntas, yo agarraría los mejores boxer americanos y los mejores europeos, Y los y mezclaron. haría una combinación. Bueno, por aquí, por ejemplo, yo a lo mejor lo veo de esta forma. Ujú. Ya como creador, tú ya buscas un cierto tipo de perro, un cierto estilo, a lo mejor, que eso realmente es lo que siempre buscamos la gente que cría perros, por ejemplo, o alguna especie, buscar esa línea, ese tipo que te gusta a ti. Obviamente, habrá muchos alemanes que les gusta, por ejemplo, los perros un poco más chato, o un poco más musculosos, más fuertes, como los gringos, que a lo mejor les gusta un poco más estilizado, pero realmente tú buscabas ya una línea tuya, un estilo tuyo a lo mejor. Fíjate que no tanto eso, yo buscaba lo que yo interpretaba a que debe ser el boxer en el estándar. Una vez leí que uno de los mejores creadores, creo que era de Bull Terrier inglés, escribió hoy un decálogo y habló y decía, entre más imprimo mi gusto personal por la raza, más me alejo del estándar. Entonces creo que no es tanto Órale. buscar mi gusto. si imprimes en tu trabajo, si imprimes detalles, por ejemplo, a mí me gusta, yo le doy mucho peso a la cabeza, porque creo que el boxer es una raza de cabeza. Es, lo Y primero que resaltas ves, las cosas que te eh, gustan, ¿no? Exactamente, ¿no? Sin embargo, si yo me voy, una vez como anécdota, estábamos en una cena, una especializada en Ciudad de México, y entonces tengo un amigo, ya no cría boxer, pero es un señor ya de muchos años, y entonces él dice que le gustan los boxer trompudos. Y yo le decía, tú crías pitbull, nos llevamos, era en broma. Ujú. Y entonces un día estaba el Javier Ramírez, que era juez, era una eminencia en la raza, Sí, me acuerdo. y yo de broma, queriéndole tirar carrilla a José Luis, le digo, oye, Javier, pues él estaba hablando de la cabeza, que el boxer es. Le digo, oye, pero hay gente que le gusta el boxer trompudo. Se voltea y dice, los que no saben de boxer. Entonces, sin querer, pues obviamente era broma, pero es cierto, o sea, aquí no se trata de imprimir tu gusto. Es que me gusta el boxer trompudo, me gusta el boxer que parezca fisicoculturista. No es así, es que te marca el estándar. ¿Qué pensaron los que Lo querían hacer. formaron la raza? ¿En qué tipo de perro Bueno, estaban pensando? eso sí, obviamente hay un estándar, pero por Ujú. ejemplo, hay un estándar en el cual, como ahorita tú dices, los gringos les vale un
pepino en muchos aspectos, por ejemplo, y eso pasa con el pastor alemán también, o con otras razas. O que a lo mejor en este caso que dijiste tú, que los alemanes te dijeron, ¿sabes qué? Pues que a mí me gusta más corto. O sea, definitivamente, aunque hay un estándar, tiene que haber o imprimirle ese cierto tipo de perro que a lo mejor a ti te gusta, pues. Sí, pero también si imprimes demasiado tu gusto, pues a lo mejor te alejas de... Sí, es esa barra de volumen de la que hablaba Sí, hace rato, ¿no? exactamente, Mucho la hacia línea un muy lado. delgada. Sí, en- pero por ejemplo, en el pastor sí. alemán, a lo mejor el estándar de altura, por ejemplo, es 65 máximo a la cruz, ¿no? 65 centímetros en machos. Por ejemplo, si la gente le gusta muy alto, obviamente está saliendo del estándar, entonces ya no es un pastor alemán. Entonces tienes que estar dentro del estándar, ver las cualidades que hay en el estándar y de ahí tú ya partir para hacer, por ejemplo, a mí, ¿qué me gusta de un pastor alemán? A lo mejor un perro con un fuerte, Ujú. un perro a lo mejor no tan grande, un perro compacto, porque yo lo busco para el trabajo. Ujú. Entonces buscar ese tipo de cosas para imprimirle ya como creador. Y el cierto tipo de perro que, por ejemplo, tú buscas viendo el temperamento, por ejemplo, también. O sea, tú le imprimes cierto tipo de cosas para que a ti a lo mejor te funcione, pues. Sí, es cierto, el creador imprime de alguna Y manera pues el también estándar tienes lo que que él le respetarlo, da obviamente. peso a Exactamente. en la Ujú. crianza, es cierto, Sí, ¿no? sí. Sí, es parte de tu personalidad, Sí, ¿no? exactamente. Ahorita que nos dijiste, por ejemplo, de que te gustaba cómo son con la familia y todo, que eso te guió a buscarle, por eso te pregunté que si tú buscabas eso también en tus perros. O sea, eso Sí. para mí es importantísimo. Es algo que también es, yo una perra que no es buena madre, Ujú. inmediatamente ella, no me quedo nada de ella y ella también se va. Ujú. Porque yo creo que todo en mayor o menor medida es heredable. Claro, Entonces, de hecho me gustan los perros un poquito aceleradones. ok. Me Más gustan intensos. más intensos, aunque son a veces un poco más problemáticos porque también esos perros son más inteligentes. Claro. Entonces, son los que se te escapan, son los que hacen, si se aburren, pueden llegar a ser destructores. O sea, Sí, si no le das lo que necesitan, ¿no? Exactamente. Para tranquilizarse. Sí, no, Entonces- por eso los alemanes entrenan a sus perros. Por eso los alemanes trabajan sus perros. Así es muy importante. Sí, la diferencia, y eso es las líneas de belleza de trabajo en los pastores alemán también. Entonces, la idea de, por ejemplo, un perro de trabajo o un perro que tiene, porque también hay perros de línea de belleza que tienen que tener trabajo en Alemania, por ejemplo. Entonces, lo que haces es, obviamente, seleccionas al perro con el temperamento y el entrenamiento lo haces también para conocer el temperamento del perro, pues. Sí, totalmente. Oye, algunos deportes en los que destaque el boxer. Mira, mucha gente aquí decía, yo recuerdo, decía, el boxer no sirve para nada, además el boxer no lo puedes entrenar. Y me llamó la atención que precisamente un día platicando con Kiko me dice, que en donde estuve en Alemania se hizo la prueba de hipo y eran el 90% compitieron Doberman, Ujú. donde él estaba, porque el creador con el que estuvo era Doberman, Ujú. que era entrenador, un entrenador muy bueno, destacado, muy bueno. Y dice, curiosamente les ganó un boxer. No manches. Eso me lo Sí, platicó. de hecho había yo estuve ¿Qué es también, IGP? sí, Ajá. agité también una prueba de un campeonato regional de boxers ahí en Alemania, y también yo estuve en un amigo que tengo que se llama Marcos Masser, que está en Alemania. El del Ajá. ejército, sí. Sí. Me tocó Él conocerlo ahí. también trabajaba boxer y fue como conocí la raza y conocí ahí muchas personas que trabajaban boxer y tenía un club de entrenamiento. Yo estaba en Bremen y él estaba en Oldenburg, como unos, no sé, 1 hora y media más o menos de donde estaba yo. Y era muy, o sea, veas, aquí yo creo que nunca los han visto en su vida, ¿va? Pero veas en su club a lo mejor 20 o 30 perros boxer trabajando IGP. No manches. Sí, y aquí yo creo que nunca los han visto de No. ningún tipo. Oye, ¿y cómo le afecta a un perro chato el hecho del deporte o no le afecta? ¿O eso es un mito? Eh, O sea, por el tema del... No, obviamente sí hay complicaciones, no es lo mismo. Pero aquí hay una cuestión. Creo que de todos los braquicéfalos, de los perros chatos, creo que el boxer es el que menos problemas tiene en ese sentido. Ok. Aunque va a O sea, tener... ¿tiende a cansarse más? ¿O en en qué parte No, le afecta a los Acuérdate que el chatos? perro no suda. El Ok. perro necesita eliminar el vapor de agua el calor, por medio del jadeo. Ujú. Elimina por el... La por saliva. solo- sí, el jadeo, la respiración. Vemos, oye, está saliendo... Pues está Agüita, eliminando el ajá. vapor del agua. Ok. Está eliminando el calor. Entonces, obviamente sí va a tender más que un
perro con hocico más largo. Sí, digamos que también puede oxigenar Pero menos. de los chatos, yo creo que es el que menos problema tiene en ese sentido. Pero los europeos tienen más problemas que los americanos en ese sentido. Sí, por Porque ser son más chato, ¿no? chatos. Porque son más chatos, exactamente. Entonces, ¿en qué punto llegar a no exagerar eso también para no complicarle la salud al perro, ¿no? Sí, totalmente. Y la otra, para cerrar, por ejemplo, el tema de anatomía, tamaño y colores, güey. Ok, tamaño. El estándar te describe que las hembras son de 53 a 59 centímetros Ujú. a la cruz y los machos de 59 a 63 Ok. o 58 a 59. Son más o menos del mismo Sí. tamaño que un pastor Pero hay alemán. una cuestión No, es que es mucho más. importante. Ujú. Eh, 65 las dijiste. hembras No, sí. dice que no debe rebasar el máximo Ujú. y el macho no rebasar el El mínimo. Ok. Eso es interesante. Entonces, en la interpretación es, si yo tengo un buen perro, bien estructurado, bien hecho, con buenas características, y se pasa el estándar, pues no lo voy a penalizar. Digo, tampoco un perro que llegue a Gran Danés, ¿no? A Mm, Doberman, ¿no? Claro. Pero a lo mejor si 63 es el Si máximo tienes un rango. y no rebasar el mínimo, a lo mejor si mide 64, 65, a lo mejor no va a ser un problema. Ujú. Dicho sea de paso, a mí me gustan los perros Grandes. grandes. Porque no se pierden. Cuando tú ves la línea en el grupo, compites contra Gran Danés, contra estos Bernés de la Montaña, contra Doberman. Imagínate un macho, Sí, no se pierde. se pierde. Entonces, a mí me gusta que no sean tan pequeños. Digo, tampoco salirse del estándar porque volvemos a lo mismo. Entre más imprimo mi gusto, más me alejo del... Sí, de pero lo yo creo que correcto, sí sería a pero lo sí. mejor algo muy castigable ser un perro muy grande, pues. Me imagino. Exactamente. Además que sabemos que entre más grande, más problemas puede llegar a tener. Oye, esta otra pregunta la tenía desde anoche, la estaba pensando. Porque los perros boxer se cortaban orejas y colas. Eran completamente, su físico se veía completamente diferente al Muy de diferente. hoy. Como el Doberman. Entonces, sí, no, bueno, otra raza, pues. Por ejemplo, ¿tú qué opinas sobre eso? Sobre la prohibición esta de cortes y de orejas y cola. Bueno, hay que decirlo. Sobre todo en la raza. Pues. Primero la FCI se deja de cortar en Alemania, Ujú. sí, en Europa en general. Espérate, antes de llegar a ese punto, creo que es importante decir por qué se cortaban las orejas. Sí. O sea, ¿tenía un porqué o solamente Sí, era claro. meramente No. estético? No. Entonces, O sea, ¿tú crees que los alemanes iban a pensar en la estética? Hay que acordarnos de algo. La amputación de orejas y cola, los protocolos de amputación estaban en el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es un libro más antiguo que la Biblia. ok. Había protocolos de amputación en ese libro. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que el perro al acompañar al humano era para una función. Ujú. Normalmente cacería, Ok. normalmente cuidar rebaños, Ujú. ¿no? Entonces se amputaban por protección de los animales. Imagínate en aquellos años donde un jabalí le muerda la oreja, se va a morir desangrado Ok. o infectado. No había Bueno, incluso si van a la veterinarios. guerra, a lo mejor, como dices, que también Ujú. pueden tener eso. Pues eso es bien importante, ¿no? O sea, que Exactamente. sepamos ahora cuál era el origen Sí. de la otectomía, güey. ¿Y el Sí. por qué no? Yo supe una historia, pero no sé si sea un mito o no. El por qué El no. por qué dejaron de hacerlo. No te lo puedo decir a ciencia cierta, pero en Europa yo tengo mi teoría. El tema de la crueldad animal. ok. Exactamente. O sea, en Alemania, en Europa en general, pues a lo mejor no tienen el problema de niños en la calle, a lo mejor no tienen el problema de perros callejeros, como lo tenemos en Ni de dinero. en como- Latinoamérica. Hispanoamérica, de dinero. Ni que no hay Entonces, tortillas. ¿qué hay? Pues hay que buscar qué hacer. Y entonces, la crueldad. Porque hay una cuestión, cuando yo estuve en Alemania visitando criaderos, yo les comenté, bueno, ok, ya no lo puedes hacer, no los tienes. Pero si tú tuvieras la opción, ¿lo seguirías haciendo? Y me dijeron, claro que sí. No hubo uno solo que me dijera que no. Ok. O sea, yo según supe, según el Ujú. mito que Cambia yo- por completo la estética, ¿no? Sí, por eso le preguntaba eso, porque mucha gente se cambió también, incluso de razas, cuando el perro, el Doberman se dejó de cortar orejas o el boxer se quedó de cortar orejas y cola, Se la cambiaron de gente, raza. sí, pastor alemán, obviamente. Pero No manches. el mito que sé yo es que, por ejemplo, muchos criaderos o muchas personas hacían ya el corte de cola de orejas desde su casa y no tenían ese cuidado de llevarlos con un veterinario. Es verdad. Inclusive a mí me preguntaron cuando yo estaba en Ujú. Alemania
me dijeron, oye, ¿y allá quién hace el corte de cola y orejas con los Doberman? Y nosotros dijimos que lo llevamos a un veterinario, pues, con Roque. Entonces, esa es la cuestión, digo, porque allá ya no lo hacía un veterinario, lo hacía cualquier persona, pues. Sí, ciertamente, y creo que sí, imagínate, ellos no iban a poner anestesia, no iban a hacer, entonces creo que por ese lado se pudo haber regulado, porque ciertamente, y hay que decirlo, yo una vez platicando con un criador de Doberman, yo me decía, no, es que fulano y corta, le digo, sí, los cortes europeos son horribles, con perdón, los cortes europeos son espantosos. ¿Por qué? Porque lo hacían quién sabe a qué edad y con unas tijeras polleras. Si tú ves los cortes americanos son muy diferentes, claro. La mayoría. Estilizados. Lo que pasa se es ven eso. Diferente. Bueno, ahorita vemos los dos temas. Por ejemplo, el primero dijo que los perros, el corte era por que un jabalí no lo mordiera o por ir a la guerra, o sea, por cuestión de eso. Y después se hizo ya más bien por estética, ¿no? Pues es como el perro. O sea, el pastor alemán, ¿por qué se utilizó? Porque quien lo crió pensó en tener una raza de pastoreo alemana. Porque si existían los pastores de otros países, ¿no? Entonces él dijo, yo quiero tener mi pastor alemán. ¿Y cuál era su función? Pastorear. Él pensó en el pastoreo, sin embargo, ese perro ya tuvo lo usan mucha para otras utilidad sí, y lo utilizaron para otra cosa. Es lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo. O sea, yo soy de la idea que no por el hecho de que el perro deje de hacerlo, el criador no tenga que criar perros que sigan manteniendo su funcionalidad para lo que fueron creadas. O sea, no puedes dejar, porque si no, no estás custodiando la raza. Bueno, pero por ejemplo también, el tipo de Europa a América sí cambia muchísimo, porque por ejemplo Europa sí hace ese granito de arena a lo mejor de trabajarlos. Digo que es muy diferente de trabajar a un perro, de a lo mejor trabajar sus instintos del perro, seguir trabajando su temperamento, a por ejemplo un perro que ya es de belleza y prácticamente no le hacen nada, pues. Sí, ciertamente, pero también hay otra cuestión. ¿Quién tiene más problemas de salud, europeos o americanos? El americano se ha enfocado mucho más en tener perros, en hacer pruebas de salud. Entonces, yo creo que el punto es, decían los romanos, en latín hay una frase de busca el punto medio, ¿no? Sí, claro. Creo que es ahí el meollo del asunto. O sea, sí, totalmente. Oye, Roque, ¿y colores? Colores. El color es leonado o atigrado. Que es café con blanco, ¿no? Leonado. Sí, no, café. O tigrado, que es el rayado. Pero se permiten marcas blancas. Okay. Las marcas blancas no deben exceder 1/3. O sea, si fuera todo del manto leonado, completo. Del manto todo completo. leonado sin blanco, ¿está bien? Claro. Ah, okay. Sí. Que o sea, en realidad las marcas, el blanco no es un color, okay. son patrones. Okay. Sí, entonces el color es leonado y tigrado. Negro y blanco, súper fuera del estándar. Sí, pero hay una cuestión. El estándar no te permite el blanco, pero no lo puedes eliminar de su genética. Okay. Si yo cruzo dos perros marcados en blanco que le llamamos flash, tú tienes una expectativa de un 25% de perros completamente blancos. Okay. No lo puedes ¿Son eliminar. albinos? No Okay. es lo mismo albino que blanco. Okay. Albino sería un perro con la que nariz nada de pigmentación. Okay. Y tú ves muchos perros blancos con su nariz negra, como Roque, como Kiko, con su pigmentación en ojos. Ajá. Entonces no son albinos, no. Y hay que entender la diferencia. Sí. En las camadas, por ejemplo, si te salen, dices que el 25% te salen blancos casi siempre en todas las camadas. No, si cruzas ciertos colores. Si cruzas los flash, que son marcados, los que no tienen blanco, normalmente no te dan blanco. Si cruzas un marcado en blanco, un flash, con un plain le llamamos, que es el que no tiene blanco, no te van a dar blancos. Y yo siempre he buscado hacer esas cruzas precisamente para evitar que te salgan blancos. Lo llegas a hacer y sí te salen blancos, pero también buscas la manera en que... Y cuando cruzas, por ejemplo, esos dos sin blanco, ¿te dan manchas blancas también? Sí, en algunas ocasiones, sí. Siempre y cuando a lo mejor no te salen tan marcados, te salen un poquito menos, pero sí te pueden salir marcados en blanco o flash. Órale. Oye, un par de cosas importantes, y es una pregunta que siempre nos caracteriza. ¿Quieres hacerla tú o qué? No, tú. Hazla tú, cuelga tú. Este invitado, tú dijiste que era mejor.
Pues sí, sí Oye, es, sí algún es. perro. No, Algún perro. yo sé, y te voy a decir, no, lo voy a hacer yo, güey. Ah, bueno. No, y te voy a decir por qué. Siempre que me acuerdo, y siempre estaba toda madre ir con Roque, tenías una veterinaria ahí en Seattle, Ujú. ¿no? Y siempre disfrutaba mucho de visitar porque nos quedábamos platicando, güey. O sea, con Roque podía quedarme platicando horas, güey, de lo que fuera acerca de perros. Entonces le llevaba a mi perro y ahí nos quedábamos platicando un ratote, güey. Y siempre que iba a esa veterinaria había un dibujo de un boxer, Ujú. ¿no? Sí. Y es la pregunta que siempre le hacemos a todos, ¿no? O sea, ¿cuál fue el perro que te marcó, que te cambió la vida o que te marcó en general? No sé si es ese o no. Pero bueno, dinos quién fue. Sí, fue él, se llamaba Polo. Ujú. Fue mi primer perro, el blanco que tuve, o sea, él es mi referente por el que Ujú. entro en los boxers, pero quien me marcó y ya en el rollo de los perros de registro, pues fue Apolo. Y lo tenía en dibujo, un señor me lo hizo a lápiz. Sí, me acuerdo de ese, sí. de ese dibujo. ¿Por qué? ¿Por qué fue ese perro? Fíjate que, en primer lugar, yo te voy a decir una cosa. Para mí, mi pasión es la crianza. Ujú. Me gusta la exposición, me gusta ver a mis perros competir y también creo que es una forma de medir tu trabajo. Ujú. Cuando un juez le da una calificación a tu perro, si da una buena calificación dices, bueno, vamos más o menos, se supone que el especialista, y si no, bueno, mucha gente dice, el juez no sabe, yo siempre digo, ¿qué le faltó a mi perro? ¿Por qué no lo volteó a ver? Entonces y empiezas a ver qué necesitas en tu crianza para mejorarla, ¿no? Entonces, pero ese perro nace, eh, esa perra que yo le había comprado a un criador, eh, no daba leche. Yo estaba a finales de la carrera, fue en el 97, estaba por salir los productos terminales, estaba un estrés un poco fuerte, Ujú. final de año, final de la carrera. Me nace la camada y se mueren todos los perros y todos habían salido marcados. ¿Por qué buscan un perro marcado? Porque para competencia siempre preferimos que el perro tenga ese extra, ¿no? Que son Ujú. esas marcas, lucen más. Al menos en mi punto de vista. Sin despreciar a los que no tienen blanco. Claro. Entonces todos habían salido 6 cachorros, todos marcaditos. A mí, ¿por qué me gusta? Porque tienes de dónde escoger. Si cuando sale un solo perro, no es que quieras, ay, quiero muchos para... No, lo que me gusta es tener opciones para escoger, buscar escoger el mejor. Ujú. Entonces se me mueren 5 cachorros y él es el único que quedaba. En ese tiempo mi comadre que eran apenas había tenido novios, había tenido una camada de cocker Ujú. y me acuerdo que en la noche le hablamos y fuimos a pegárselo en lo que al otro día conseguimos preparar un sustituto de leche. En aquel tiempo no había como ahora que vas y compras Royal Canin, no existía. La preparábamos. Entonces, pero era ya muy tarde. Se lo pegamos a la cocker, el cachorro tenía muchas ganas de nacer, De vivir. de vivir. Crece y me acuerdo que le estaba tomando una foto a los 2 meses, estaba parándolo y me estaba ayudando mi cuñado, el esposo de mi hermana, y le digo, este perro va a ser campeón. Lo dije al aire. Ujú. Ni sabía yo qué características, pero el perro me pareció muy... Muy, muy bonito, cabrón. Sí. Muy- Y era Apolo. Sus circunstancias. Se murieron todos sus hermanos, fue el único que vivió. Entonces el perro me introdujo en el mundo de las pociones, porque mi compadre, que éramos socios al inicio, Toño, creo que sí lo Sí lo llegué a conocer. conocían, él decía, vamos a las pociones, y no era algo que me llamara mucho la atención, a mí me gustaba criar, pero él me dice, yo me lo llevo, yo estaba trabajando, me acuerdo, y me marca y me dice, el cachorro ganó en su primera entrada a pista, y le gana a perros adultos cuando va les gana el punto a perros adultos. Uno de ellos que venía de Estados Unidos y el cachorro apenas tenía 6 meses. Entonces, es una adicción. Claro. La verdad es que también es una adicción.
te sientes bien al siguiente día, vamos, vuelve a ganar. El perro le fue muy bien de cachorro. Yo me di el lujo de agarrar los puntos, de decir, ¿con qué juez ganó este? Y yo busqué puros especialistas para mandarlos a su campeonato. Me di el lujo de escoger sus puntos. Ujú. Prácticamente nunca perdió los puntos al campeonato desde que empezó a competir. No manches. Lo llegó a manejar Martín, que también... Sí, lo conozco, Martín Bosque. Entonces, me marcó porque me introdujo a esa parte. Fíjate que yo tengo la teoría, por ejemplo, de que siempre el perro te escoge o el perro te toca. O sea, el bueno siempre. Por alguna circunstancia de salud, de cualquier cosa, siempre el perro. Hombre, me ha tocado también que a lo mejor me he recuperado perros después de ese tiempo y Ujú. resulta que ahorita tengo, mis 2 mejores perros son así. Entonces, que el perro te escoge y que te llega en el momento, pues. Sí, es verdad. Fíjate que también ahorita yo tengo una continuidad de hembras de más o menos 15 generaciones. La primer perra de registro fue en el 94. Entonces, prácticamente en hembras no se ha perdido la continuidad. No tiene la misma línea desde... Sí, No pero manches. hay una cuestión. Algunas de esas hembras que eran nacidas con uno van a dar a otra casa y luego Regresan. te la regresan y entonces es la que te da el siguiente paso a la siguiente generación. Es cierto. Sí, a O mí me sea, hay pasa eso. muchos casos de ese tipo. Eso es verdad. Sí, a nosotros nos pasó con Amarok. Me acuerdo cuando fuimos por Amarok, era el único macho que tenías de una camada que ya te ibas a quedar tú, güey. Sí, pero... ¿No? La clásica que aplicas que... Esa me iba a quedar yo. Ese no lo No, quiero. era una camada de 2 cachorros, una hembra y Amarok. Y nosotros estábamos buscando macho en ese momento. Fue un Sí, sí. 31 de diciembre, me acuerdo que pasamos por él, güey. No, Y me no, dijiste, no, no, ya estoy llorando, güey. Y me dijiste, este es el único macho que tengo. Y nos mandaste Sí. un video y fue ese, güey. Sí, ¿no? tengo que yo siento eso y obviamente sobre todo lo que puede pasar un criador o alguien que tiene un perro, el dueño de un perro y en todo, obviamente siempre te saca ese, o siempre te llega en el momento que menos lo esperas o en el momento más, digamos que realmente lo necesitas, llega. Sí. Y te da la pauta a la siguiente generación porque a veces dices, ya se perdió la continuidad. Pues, te llega y te la da ese perro que no Ese- esperabas, que sí. estaba en otra casa. Sí. Oye, Roque, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero quien quiere un boxer, ¿qué características debe de tener, güey, no? Porque yo creo que ahora debe de ser al revés. O sea, la gente debe de investigar qué perro necesita para su estilo de vida, ¿no? Porque mucha Sí. gente irresponsablemente yo creo que lo que hace es, quiero ese porque está bonito, ¿no? Porque está grande, Sí. porque tiene mucho pelo, porque... ¿Qué tipo de persona, familia se adapta al boxer, güey? Yo creo que en primer lugar, pues deben de ser activos. El boxer es un perro activo. Entonces, Ujú. imagínate una familia que a lo mejor no le gusta mucho la actividad, son más sedentarios, pues el perro a lo mejor va a ser un problema. Ok, Paciencia. Ok. El boxer es el eterno cachorro. ok. Entonces, es un perro juguetón toda su vida. Un chistoso, ¿no? También. Sí, exactamente, sí. Tiene una expresión como muy humana, Ujú. como una expresión como de humano. Yo digo, se la atribuyo a que tiene los ojos más juntos que otras razas, como muy frontal, Ok. como los humanos. Ujú. Su nariz aquí no. Entonces, creo que tiene que ver con eso, pero de hecho, el estándar te dice que no debe tener una expresión de malignidad, debe ser más bien una expresión, tierna. Ternura, ajá. Ujú. Entonces, pues sí, creo que deben de tener una familia que sabe que a lo mejor es activa, que les gusta salir a caminar, que el perro necesita ejercicio, que tengan paciencia, es el eterno cachorro. Hay que educarlos, también son testarudos, también son perros que si bien pueden convivir con otras razas, es un perro que no tolera que otro le gruña. Ujú. Y sobre todo, No son dominantes, razas pues. grandes, sí. Ok. Sí son. Yo llegué a tener, perras que me iban a matar entre ellas. Ujú. Entonces, Es dominante. sí son dominantes.
Entonces, sí, te tienes que informar. Yo estoy de acuerdo contigo, y siempre lo digo. Una vez llegó una señora hace muchos años, ahí en el parquecito, y era madre soltera, tenía 2 niños pequeños, uno como de guardería y otro como de kinder, y me dice, quiero un perro para mis hijos. Le dije, ¿cuál es su estilo de vida? Bueno, me voy a trabajar, prácticamente los niños están en guardería, ya los recojo a esta hora, ya muy tarde, 6 de la tarde creo que eran, me voy a la casa, el otro día pues preparo todo para irnos y el otro día es igual. Le dije, cómprales un pez. No, pero quiero un perro. No, es que no, el perro, el cachorro necesita educación, tiempo. Necesitas educarlo y para eso se necesita el tiempo de que le eduques. Si no, al rato se hizo aquí, no le das tiempo de que se enseñe y va a ser un problema, ¿no? Sí, para yo la por ejemplo familia. como entrenador siempre digo a las personas, los perros no necesitan espacio, necesitan tiempo. Que la Claro. gente incluso, a la gente, oye, es que tengo una hectárea o tengo esto. Pues sí, pero si nunca vas a ver al perro. Pues, Exactamente. ¿Para qué lo tampoco. quieres, güey? Exactamente. El perro Entonces, requiere, es cierto. necesita más tiempo y sobre todo, por ejemplo, ahorita en la actualidad, con todas las redes sociales, con todo lo que hay de información, eso es, ya la gente que no se informa es porque de verdad no quiere. Pero realmente hay mucha información y y yo lo que les recomiendo, por ejemplo, estaba escuchando a Roque, es que lo lleven a entrenar también. Sí. La mayoría de la gente lleva a sus perros a entrenar porque se convierten en un problema. Y será lo ideal es iniciar con un entrenamiento siempre. Entonces siempre ya un entrenador se llega a ser, digamos que la última salvación de la familia porque el perro está haciendo un desmadre en su casa. Entonces será lo ideal, será lo contrario, es desde que el perro está jovencito, que se informen también, la raza obviamente, qué raza es, qué raza van a tener, e inclusive digo, que no sea de raza también, que necesita ser un perro con entrenamiento, pero antes eso implica el tiempo, pues. Sí, pasó. Yo me acuerdo hace ya cerca de 30 años, llegó la película de Los 101 Dálmatas, pero la que es película, no la caricatura. Uh-huh. Y se puso de moda el dálmata. Te puedo decir que todo el mundo quería un dálmata. Poquito tiempo después todo el mundo regalaba un dálmata. Pasó con los Beagle. Casi todos mis pacientes Beagle que tuve, todos terminaron regalándolos los dueños. Porque son perros de jauría, porque vocalizan, porque son perros muy inquietos, son de cacería. Entonces, eso es cierto. Yo también le digo a la gente, tienes que saber tu estilo de vida. Claro. Reconocerlo. Porque una cosa es que quieras y otra es reconocerlo y saber si tienes el espacio, el tiempo y las condiciones para tener esa raza. Sí, eso es verdad. Sí, tu estilo de vida también tiene que ver que, sí. Mira, yo digo a la gente también, otra cosa, otra frase a lo mejor que también es que tú no tienes que adaptarte al perro. El perro tiene que adaptarse a tu vida. Obviamente tú tienes que enseñar al perro que el perro sea parte de eso, ¿no? Va a integrar tu vida, va a integrar tu lugar o tu casa. Y mucha gente se le olvida eso. Sí, pero puntualmente tu vida no puede ser, te vas todo el día y dejas al perro en la casa, ¿no? Exactamente, pero sí puedes llevártelo, por ejemplo, como tú. O sea, yo conozco mucha gente, pues en Europa, la mayoría de la gente se va a su trabajo con su perro. Al súper. A todos lados con su perro. Y eso incluye que el perro esté entrenado desde siempre. Pues. Claro. Entonces es eso, siempre. ¿Por qué? Porque buscas un compañero. Entonces eso es importante. Sí, Roque, ¿dónde te pueden localizar? Entiendo que ahora tienes una camada de boxer. Sí. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cómo pueden dar contigo? Bueno, estamos en la clínica. Normalmente pues estoy mayormente el tiempo ahí. También pues puedo dar mi teléfono. ¿En cuál clínica es? En Centro Veterinario Plan de San Luis. Centro Veterinario Plan de San Luis. Pensé que en Seguro Social, pues me di nombres, para eso te pedimos. Y mi teléfono es 33 127 00 177. Ahí también. Y pues bueno, vamos viendo. Hay gente que me dice, oye, ¿cuánto? Hasta que no tengan edad, no puedo ver. ¿Cuántos tuvo la camada? 10. Qué 10. Chido. Y leonados, atigrados, tienes de todo. Todos tigrados. Todos tigrados, sí. Ok, qué chido. La mamá leonada, pero el papá es tigrado. Y fue una cruza entre mis perros. En hembras tienen una continuidad, como les decía, la hija, como 15 generaciones. Pero muchas veces abro con machos de fuera. Hoy fue una camada de mis machos. Entonces, sí, la idea de ahí es... Yo siempre que cruzo, mi idea, a lo mejor no siempre lo haces porque no terminas siendo lo que buscas, pero mi idea siempre es quedarme con algo. Si no... ¿Cómo sigues? No cruzo. Claro. Buenísimo. Kiko, ¿dónde te pueden localizar a ti, cabrón? Aquí en Ciudad Naranja. O sea, que le compren el boxer
a Roque y que vayan y lo entrenen contigo, güey. Pues eso sería muy Lo bueno. ideal. No, pues sí, ahora sí que su perro sepa que está bien. Claro. O sea, que de verdad está bien. Mira, estamos en RK9 Dog Training, se llama así tal cual la página, en Facebook o en Instagram. Y como Rodolfo Asensio también en Facebook. Y aquí en Ladrando Ideas también nos pueden mandar mensajes, nos pueden decir cualquier cosa. Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias por estarnos viendo. Me han escrito muchas personas de que está chido, me han dicho. No, que ya está eres chido influencer, güey. Ya lo perdimos desde que ya es famoso ya. No, ¿Cómo es se que llama ya el tiene programa? años siendo famoso. Sí, va. Ya, sí. Me dijo, si no es de ahorita. Le sí, ya desde hace faltaba muchos el años. último Sí. punch, güey. Tenemos 30 años en esto, que casi ya, entonces ya nos tenía que llegar a fama a fuerza. Sí, Aunque ya sé. Yo me quería quitar, pero Pero llegó. no, era lo que era. Estaba Sí, destinado a estaba ser. destinado, así que... Oigan, muchísimas gracias, Roque. Muchísimas gracias por No, de tu qué, gracias tiempo, a por ustedes. compartir pues todo lo que conoces sobre la raza. Tenemos que hacer otro, ¿no? Porque, Sí, insisto, porque- es de los invitados más visitados, güey. Sí, es el mejor de todos los que va a haber en toda la vida. Eso Toda se la lo dicen historia. todos los que vienen. Nah, hombre, Voy a no empezar a más. escuchar cada uno para... Fíjate, no no, se no les- los oye, cabrón. fíjate, no. fíjate, cabrón. Es el mejor invitado, ¿tú crees? No manches. Buenísimo, pues esto fue episodio 10, temporada 4. Ladrando Ladrando Ideas. Ideas.